Jóvenes, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien, cuídense del frío. El frío va a continuar hasta el jueves aparentemente. Espero que el viernes podamos ya vernos para devolverles sus exámenes, que revisen. Las notas se las voy a pasar después de pasar clases esta noche, más tarde. Eh, Hoy nos toca hablar de pavimento rígido. Ya hemos visto pavimento flexible. Se escucha y se ve la pantalla, por favor, confirmen primero eso. Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve y se escucha bien. ¿Me pueden ver a mí también? No. Ya, mejor así. No. Bueno, pavimento rígido, entonces nos toca ver hoy día. Ya hemos visto flexible. Y en lo flexible, el pavimento flexible, que lleva las capas de subrasante mejorada, subbase, capa base, imprimación y carpeta asfáltica. Hemos visto en pavimentos nuevos. Y en pavimentos en servicio, solamente colocar capas de refuerzo, ¿no? Este, a diferencia de los flexibles, los rígidos no necesitan tantas capas de la estructura de pavimento. Fíjense en las calles de la ciudad, por ejemplo, después vamos a ver una presentación ahí, un PowerPoint del proceso de ejecución de un pavimento rígido aquí en la ciudad y van a ver ustedes que bueno, directamente en algunos casos se hace la preparación del terreno de fundación y al día siguiente empiezan a vaciar la losa de hormigón de 15 centímetros en calles secundarias, en las calles donde el pavimento, perdón, donde son avenidas radiales de mayor volumen de tránsito, lo que se hace es preparar el terreno de fundación, colocar una subbase de unos 15, 20 centímetros y luego la losa de hormigón de 18. En algunos casos ya están aumentando a 20 centímetros. Eh, Eso como comentario entonces de que los pavimentos rígidos no necesitan tantas capas como el flexible. ¿Por qué? Porque la losa de hormigón es la que absorbe la mayor cantidad de esfuerzo. Absorbe casi entre un 80 y un 90% de los esfuerzos que son transmitidos por las llantas, por las cargas de los vehículos, livianos y pesados. Entonces, el restante 20% de esfuerzo lo tiene que absorber las capas inferiores. Y por eso es suficiente a veces una capa de subbase nomás y de 15 centímetros y más abajo ya el terreno de fundación. ¿Ya? Entonces, inclusive los pavimentos de todas las calles secundarias en Santa Cruz no llevan ningún tipo de armadura, se la ha estado colocando sin armadura. Últimamente me parece que recién están queriendo reforzar un poco por los problemas que está habiendo de los pavimentos, ¿no? Con gran cantidad de fisuras y grietas. A diferencia de los pavimentos flexibles, los pavimentos rígidos siempre tenemos que dimensionar para periodos de proyecto vida útil mayores o iguales a 20 años. Con el pavimento flexible hemos visto que podíamos dimensionar para 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, porque el flexible tiene esa ventaja, ¿no? De ir colocando carpetas de refuerzo cada cierto periodo de tiempo, que es lo que hace el municipio aquí en la ciudad. Sobre el pavimento flexible de asfalto van colocando capas de refuerzo de 3 centímetros y medio a 4 centímetros cada 8 o 10 años, ¿no? Entonces, bueno, siguen ingresando todavía algunos. Van a ver que los parámetros de dimensionamiento son similares a los del pavimento flexible, ya con algunas variaciones, lógicamente, pero muchos de ellos son lo mismo, ¿no? El concepto es el mismo. Es el método ASTO 93.
¿Cuáles son las variables utilizadas para el diseño? Son, primero, los ESALs. ¿Qué son los ESALs? Pregunto a ustedes, a ver, alguien haga, no recuerdo, ¿qué son los ESALs? Eso mismo, gracias. Los ESALs de 18 kips u 8.2 toneladas, ¿no? Es el número acumulado, o sea, es la cantidad total de ejes equivalentes de 18.000 libras o 18 kips, 8.2 toneladas, que se espera que el pavimento pueda soportar durante el periodo de proyecto, que en este caso dice 20 años, ¿no? Y hemos dicho que tenemos que dimensionar para periodos de proyecto mayores a 20 años, mayor o igual a 20 años. ¿Por qué eso? Porque fíjense en el pavimento rígido, a diferencia del flexible, cuando hay que corregir una grieta o una fisura, es todo un trabajo de mayor magnitud, ¿no? Hay que cortar la losa, gastar un montón de sierra, salen bloques grandes, hay que esperar a que frague, a que tenga la resistencia, etcétera. Entonces, por eso también los periodos de proyecto son mayores, ¿no? Para la determinación de los ESA se aplicó el cálculo de los factores de camión, ¿ya? Bajo estos criterios se determina el total correspondiente. Estamos viendo un ejemplo ya, un ejemplo de dimensionamiento. Es de una carretera allá en el norte de Guavirá, Chané, Aguaíces, Colonia Piraí. Es el tramo de Aguaíces a Colonia Piraí, que es una zona que tiene gran cantidad de precipitaciones, ¿no? De lluvia. Y los terrenos son de mala calidad, limos y arcilla. Y no hay piedra, no hay ripio. Hay que traer el ripio, hay que transportarlo desde Yapacaní, más de 100 kilómetros de distancia, porque en esa zona no hay material pétreo, no hay piedra. Entonces, fíjense que ese es un problema en algunos casos, ¿no? No disponer de agregados pétreos. ¿Alguien conoce ese tramo? Guavirá, Chané, Aguaíces, Colonia Piraí. Ya se ejecutó, se terminó ese tramo. Ahí les comento que al comienzo estaba proyectado, este es el dimensionamiento de ese tramo, ¿no? Cabalmente. Pero no se llegó a ejecutar. Se cambió de pavimento rígido a pavimento flexible. ¿Cuál fue el motivo de ese cambio? ¿No se hicieron acaso los estudios de ingeniería para definir qué tipo de pavimento se iba a colocar? Se hicieron, joven. Y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Hacer el censo de vehículo, el conteo, hacer con, con los ábacos de ejes equivalentes, calcular los ESALs, con los CBRs del terraplén, etcétera, dimensionar. Y se dimensionó, pero ya en la fase de ejecución de la obra, se vio que iba a haber problema con el pavimento rígido. ¿Por qué motivo? Porque los terraplenes eran altos, ¿ya? Es una zona baja, se inunda, van a escuchar siempre por prensa, radio, los problemas de inundaciones que hay en periodos de lluvia. Entonces el nivel freático quedaba muy próximo a la losa de hormigón y además, como eran materiales limo arcilloso, se iban a producir asentamientos diferenciales, hundimiento, asentamiento, que la losa de hormigón no puede acompañar como el pavimento flexible. Entonces, por ese temor al final se optó por sustituir el pavimento rígido por pavimento flexible. Tuvo un costo adicional, pero ni modo, se cambió por los ensayos que hicieron, ¿no? Ya en la fase de ejecución, fíjense, ¿no?
Bueno, eso como comentario nada más. Entonces, la cantidad de ejes de carga equivalentes para este tramo es de 6,8 millones de ejes de carga equivalente, que se los ha calculado realizando el censo y las tablas de factores de carga equivalentes para pavimentos rígidos. Hay unas tablas para flexibles y otra para pavimentos rígidos. La que tienen los apuntes es para pavimentos flexibles. Hay otras que son para pavimentos rígidos, que igual pueden entrar y bajar de internet o algo, ¿no? O se los voy a dar también. Continuemos entonces, ya tenemos la cantidad de ejes de carga equivalentes en millones. Ahora hablemos de la serviciabilidad. La serviciabilidad inicial, igual que el pavimento flexible, P sub 0, es una medida de la suavidad del pavimento o facilidad de conducción inmediatamente después de la construcción. Tiene un rango de 0 a 5. 5 es perfectamente suave y 0 o 1 o 2 sería un pavimento ya con un grado de deterioro avanzado, ¿no? Entonces, el valor recomendado por ASTO para pavimentos rígidos nuevos es 4,5. ¿Ya? Es 4,5. ¿Se acuerdan para pavimentos flexibles cuánto era el valor que recomienda ASTO adoptar para la serviciabilidad inicial? 4.2. 4,2, está bien. 4,2 para flexibles y 4,5 para rígido. Estamos suponiendo que el rígido es mucho mejor que el flexible, ¿no? Que tampoco es tan así, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere circular sobre un pavimento con asfalto, con carpeta asfáltica. La superficie es más suave. En el rígido siempre vamos a estar sintiendo los golpecitos cada junta transversal que hay, ¿no? Normalmente es cada 4 metros, 4,5 más o menos. Entonces siempre estamos sintiendo el golpe, ¿no? Y en carreteras largas, de longitudes grandes, entonces se siente eso un poco, ¿no? Hay cierta incomodidad, por decir. Pero adoptan más para rígido, le dan 4,5 y para flexible 4,2. Esa es la recomendación del método. La serviciabilidad final, ¿se acuerdan cuánto era para pavimento flexible? Era 2 para carreteras secundarias y 2,5 para carreteras importantes, ¿no es cierto? Ahí está indicando también los valores, la servicialidad final. Vamos a ver. Oh, para el presente caso, considerando la importancia de la carretera, se adopta un valor de 2,5. Es una carretera importante, ¿no es cierto? Guavirá, Chanea, Guaícer, Colonia, Piraí, es de la zona altamente productivas del norte cruceño, ¿no? Y sacan 2, 3 cosechas al año. El terreno es excelente para agricultura, ¿no? Suelo limo, arcilloso, ¿no? Pero no para carreteras, ¿no? Entonces, es una carretera importante. Otro parámetro, ya hemos hablado de los ejes de carga equivalentes, ahora otro parámetro que considera el método ASTO para pavimento rígido es el módulo de ruptura promedio del hormigón a los 28 días, S'(C). Dice ahí, es el esfuerzo tensión en la fibra extrema bajo la carga de rotura, ¿ya? Es difícil derivar una correlación entre el módulo de ruptura y la resistencia a compresión. Se adopta un valor promedio S'(C) de 4,5 megapascal.
usual para proyectos de pavimentación. Este valor se debe verificar durante la fase de construcción mediante ensayo de vigas a la flexión. Entonces, esa es la recomendación. Son valores que utilizamos para dimensionar pavimentos rígidos. Todo lo que se les da a jóvenes son valores comúnmente utilizados, ¿no? Para que cuando les toque dimensionar, bueno, se acuerden qué valores normalmente se adoptan en función a los tipos de materiales que tenemos. Otro parámetro es el módulo elástico promedio de la losa a los 28 días. ¿Qué es el módulo elástico? Es la medida de la rigidez de la losa, ¿ya? Los esfuerzos, deformaciones y deflexiones están influenciados por el valor del módulo elástico. Repito, los esfuerzos, deformaciones, deflexiones están influenciados por el valor del módulo elástico, ¿ya? En nuestro caso, la estimación corresponde a 26.000 megapascal. El diseño es poco sensible a esta variable. ¿Qué quiere decir? Que el diseño es poco sensible a esta variable, que puede variar en más o en menos, mayormente no va a tener una incidencia grande en el espesor que calculemos para la losa de hormigón, ¿ya? A diferencia de otros parámetros de cálculo, ¿no? El siguiente parámetro es el módulo efectivo de reacción de la subrasante, que se nombra con la letra K. K es el módulo efectivo de reacción de la subrasante. Es como que si fuera el CBR del terraplén o del terreno de fundación en pavimento flexible. En el caso de rígido, hablamos de módulo de reacción de la subrasante, K. Es la medida del soporte previsto para la losa de hormigón por las capas inferiores. Se denomina módulo efectivo de reacción de la subrasante, ¿ya? En este caso, se dispone de valores de CBR a partir de los cuales se ha correlacionado el valor de K. Habría que hacer un ensayo triaxial, entonces que no siempre está disponible para poder calcular el valor de K. Entonces, como no todos los laboratorios tienen eso, peor en campo, lo que se hace es utilizar el valor del CBR del terreno de fundación y correlacionar con el valor de K. El espesor de la losa, el que calculemos, el espesor de la losa, 15, 18, 20 centímetros, es poco sensible también al valor de K, ¿ya? Puesto que la presión que transmite al pavimento rígido al suelo de fundación es muy baja. Entiendan eso, ¿no? La presión que transmite el pavimento rígido, o sea, la losa de hormigón al suelo de fundación, es muy baja. Lo que les decía, ¿no? La mayor cantidad de los esfuerzos verticales de compresión y deformación los absorbe la losa de hormigón por el espesor que tiene, 15, 18, 20 centímetros. Entonces, para las capas inferiores ya hay un porcentaje de tensiones mucho menor, entre un 10 a un 20%. De manera, si se duplica el valor de K, el espesor se reducirá en aproximadamente 1 centímetro. ¿Ven? No tiene mucha incidencia. Ya puedo decir, va a dar lo mismo dimensionar con CBR4 que con CBR8. La diferencia va a ser 1 centímetro cuando se calcule el valor de K y el espesor de la losa. Va a disminuir 1 centímetro con CBR8 en relación a CBR4. Y aquí dice, de acuerdo con el gráfico de correlación CBR-K, se ha obtenido para un CBR de 3,6%
un valor de K de 29,86 kilopascal por milímetro. Vamos a ver de dónde sale este 29,86. Sale de aquí. Ahí tienen este gráfico en los apuntes. Entonces se van a ir a este gráfico. Perdón. Ahí está. Módulo de reacción de la subrasante K. Da para observar en libras pulgada cúbica. Módulo de reacción de la subrasante K. Estamos hablando de ese parámetro. En libras pulgada cúbica. ¿Ya? Entonces aquí lo que han hecho los calculistas es buscar el CBR del terreno de fundación en la parte inferior, en la última línea. En la última línea. ¿Ya? Dijo que es 3,6 el valor soporte. Aquí está 3 y 4. Entonces está en la mitad casi. 3,6, 3,5, 3,6. De ahí subimos de ahí subimos una línea vertical hasta interceptar el módulo, esta línea horizontal de nuevo, la que estoy marcando ahí con 100. Entonces nos da aquí más o menos aproximadamente 110 libras pulgada cúbica. Ese sería el módulo de reacción de la subrasante K. Aquí está el cálculo para que vean mejor. Entonces aquí dice, para CBR 3,6 de la figura 10 con CBR 3,6, K igual 110 libras pulgada cúbica, la que obtuvimos ahorita con el ábaco. Esas 110 libras pulgada cuadrada se puede escribir de esta manera: libras pulgada cuadrada sobre pulgada. Y libras pulgada cuadrada es PSI. Entonces sería 110 PSI sobre pulgada. Y aparte hacemos la conversión de los PSI a kilopascal, ¿no es cierto? 110 por 6,9 kilopascal, que significa un PSI aproximadamente, ¿ya? Nos da 759 kilopascal pulgada, y transformamos a milímetro. Una pulgada es 25 milímetros. En total da 29,88 kilopascal por milímetro. 29,88, ¿no? En el cálculo que hicieron les daba 29, 29,86, ¿no? Varía un poquito. Pero esa es la forma como se obtiene entonces el módulo efectivo de reacción de la subrasante. ¿Ya? Pasamos. El otro parámetro es el mismo parámetro del pavimento flexible. ¿Cuál es ese? Es el nivel de confianza o confiabilidad, el valor R. La confianza R es la probabilidad expresada en porcentaje de que una estructura de pavimento sobreviva. Bueno, tal vez había que utilizar otra palabra, ¿no? De que una estructura de pavimento pueda cumplir con su periodo de diseño, o llegue a cumplir el periodo de diseño, ¿no? Entonces, ese es el nivel de confianza. ¿Cuán seguros estamos de que nuestro pavimento va a durar los 15, perdón, los 20 años para el cual estamos dimensionando, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos? Uy. Entonces, acá se ha optado por adoptar 85% por ser de confiabilidad, por ser una vía de la red
fundamental, ¿ya? Por ser una vía de la red fundamental. Luego tenemos la desviación estándar global, S sub 0, ¿ya? Eso está indicado ahí también en las tablas del método Ashton. Está con errores en el tránsito, sin errores en el tránsito. En el presente caso, que no cuenta con datos de pesaje, o sea, con errores en el tránsito, se adopta un valor de 0,39. Coeficiente de transferencia de carga J. Este es importante, por ejemplo, ¿no? El coeficiente de transferencia de carga. Entonces, se usa en el diseño de pavimento rígido para considerar el apoyo lateral provisto en las esquinas y bordes de la losa, ¿no? Los dispositivos de transferencia de cargas, estamos hablando de la armadura, interacción de agregados y la presencia de bermas de hormigón vinculadas, están vinculadas por la colocación de barritas de acero corrugado, tienen un efecto en este valor. Coeficiente de transferencia de carga más alto corresponden a menor soporte provisto para el pavimento, con menor soporte, ¿ya? Se espera que el pavimento sea susceptible al bombeo y otros deterioros relacionados con juntas y esquinas. Y ahí está, como una guía general para el rango de coeficientes de carga, se debe usar coeficientes mayores para valores bajos de K. El pavimento, a diferencia de otros parámetros donde decíamos que no era poco sensible, aquí dice que J es altamente sensible, perdón, el pavimento, la losa de hormigón, es altamente sensible al valor J y se presentan dos posibilidades: con bermas vinculadas o sobre ancho de hormigón, o bien con berma de asfalto. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos tenemos los carriles de circulación, uno de ida, otro de vuelta, y a los costados tenemos las banquinas o las bermas, que pueden estar vinculadas a la losa de hormigón con barras de refuerzo de fierro, o la construcción de un sobreancho de hormigón, ¿no? Y en algunos casos se puede también pavimentar con una berma de asfalto, ¿no? Que es más barata, es más económica, pero también tiene menor vida útil, ¿no? Y si es una berma de asfalto, una, siempre se va a producir un asentamiento diferencial entre la losa de pavimento rígido y la berma de pavimento flexible con asfalto, porque tienen diferentes módulos, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo se va a producir ahí una separación entre el rígido y el flexible. Y ahí esa separación genera una grieta longitudinal a lo largo de toda la carretera casi, pero que se soluciona echando material asfáltico de sello, ¿no es cierto? Un cemento asfáltico, nada más. En todos los sectores donde se haya separado mucho la berma de asfalto con la losa de hormigón, ¿ya? Es lo que ha ocurrido en la carretera de Pailón, Puerto Suárez, que tiene algunos tramos con pavimento rígido, ¿no? ¿Ya? Entonces acá recomienda, ¿qué valor recomienda? A ver, hay berma de asfalto, berma de hormigón vinculada. Aquí está. Lo ven después ustedes con más calma. Estamos un poco corriendo. Se ha realizado el diseño considerando sobre ancho, o sea, se ha aumentado al ancho normal de la calzada, que normalmente es de 7 o 7,30 metros de ancho. Se ha aumentado 50 centímetros más de losa de hormigón y barras pasajuntas, además, por lo que el factor adoptado es 2,8.
quedando ligeramente por el lado de la seguridad. ¿Ya? Entonces, en este caso se aumentó 50 centímetros a cada lado más de, de losa de hormigón, ¿no? Para darle mayor estabilidad, mayor soporte lateral a la losa de hormigón. Otro parámetro es el coeficiente global de drenaje o coeficiente de drenaje, nada más que ustedes ya lo conocen, ¿ya? Ya saben cuál valor adoptar de acuerdo a la calidad de drenaje y el tiempo que el pavimento va a estar expuesto a niveles de saturación, ¿ya? Normalmente adoptamos siempre entre 5 a 25 o más de 25, ¿no? En este caso, las condiciones hidrológicas indican un drenaje entre regular y bueno, y las características de precipitación muestran que entre el 5 al 25% del tiempo el pavimento estará en niveles cercanos a la saturación. Por tanto, el valor adoptado corresponde a 1. Aquí está. Entonces, calidad del drenaje bueno, ahí está, entre 1,10 a 1, se adopta 1. Y para regular, lo mismo, entre 1 y 0,9. Eso para 5 y 25%, ¿no? Como dice acá. ¿Ya? 5 a 25%. Listo. Con todos esos valores, jóvenes, lo único que hacemos es, aquí tienen dos ejercicios resueltos. ¿Ya? Hay dos ejercicios resueltos. Que ustedes lo van a hacer ahí con calma, con la escuadra, con dos escuadras para no pelarle. Tienen este ejercicio de acá, es el que estábamos explicando ahorita. Módulo de reacción K, 2986, módulo de rotura, el S'', el J, que es el coeficiente de transferencia de cargas, coeficiente de drenaje 1, el desvío estándar 0,39 y la confiabilidad R 85%. Además que el delta PSI es igual a 2, ¿no es cierto? Y la cantidad de ejes de carga equivalentes para 20 años es 6,8 por 10 a la 6. Siempre trabajamos en millones, no se olviden. Entonces, todos estos valores son los que se lleva a los gráficos, a los ábacos. ¿Ya? Hay dos gráficos, uno es este, con este van a llegar aquí hasta este punto, hasta la línea de paso. ¿Ya? Aquí tienen otro ejemplo. Una vez que llegaron a esta línea de paso, hay otro gráfico con el cual tienen que seguir diseñando, este de acá. ¿Ya? Entonces, la línea de paso La línea de paso está aquí. Hemos llegado con este valor. De aquí seguimos trazando línea. Aquí está la pérdida de serviciabilidad, delta PSI. Unimos esos dos puntos hasta chocar con el gráfico grande. Trazamos una horizontal que se pierde ahí. ¿Ya? Y luego nos vamos al otro lado. Del otro lado empezamos a marcar confiabilidad de bioestándar, choca. De aquí nos vamos al número de SALS, choca con el cuadro y trazamos una vertical. Donde se interceptan ambos, la horizontal con la vertical, ese es el espesor de la losa en milímetros y en pulgadas. Hay que convertir a centímetros, ¿ya? Se va a cortar, jóvenes. Hay que esperar un ratito y volvemos a entrar después, ¿ya? Creo que 10 minutos hay que esperar en las nuevas disposiciones de esto. Entonces, donde se intercepta la horizontal con la vertical es el espesor de la losa, ¿ya? Lo más próximo posible a las líneas. Los Volvemos a clase, jóvenes.
¿Se está viendo la presentación? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, aquí vamos a ver la pavimentación de una avenida, ¿no? Esta es la avenida La Alemania del octavo hacia el noveno anillo, un tramo, ¿no? Entonces, vamos a ver el proceso de ejecución. Ahí vemos el letrero, se cierra el tramo para poder trabajar sin interferencias. Se empieza con el raspado de la calle, ¿no es cierto? Sacar toda la vegetación, la maleza, los, los rellenos a veces con material inadecuado que se ha hecho por parte de los vecinos nomás, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el trabajo que hace la motoniveladora, ¿no? Luego ahí ya se ha sacado todo el material para poder llegar a la cota de subrasante, ¿no? De terreno de fundación. Y ahí vemos también gracias. En este caso es una calle, ya no es la avenida. Después vamos a ver la avenida, pero continúa el trabajo de la motoniveladora ahí está distribuyendo ya material de subbase, después de haberse colocado y compactado, preparado el terreno de fundación. Entonces se coloca el material de subbase. En algunos sectores hay que recortar, hay que sacar material por exceso, de acuerdo a la cota, de acuerdo a la cota que se tenga. Todo exceso, lógico, hay que retirarlo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo también lo mismo. Todo el trabajo inicial es con la motoniveladora, ¿no? La retroexcavadora, la pala cargadora. Este es más o menos el material de subbase que les digo, ¿no? Que se coloca encima del terreno de fundación y antes de la losa de hormigón. Fíjense que el tamaño de la piedra más o menos son tamaños más o menos de 2 pulgadas, entre 2 a 3 pulgadas casi. 2 pulgadas en su mayor parte, ¿no? Pero eh, es piedra que no está triturada, inclusive, no hay trituración. Entonces, es roca, es una subbase con material seleccionado. Se saca del lecho del río, del yacimiento y se pasa por un tamiz que en realidad es una zaranda, ¿no? Una zaranda con abertura máxima de 2 pulgadas. Ahí se bota y la piedra que es mayor a 2 pulgadas va a caer a un lado y la que es menor a 2 pulgadas pasa el tamiz, cae y de ahí es cargada a la volqueta y transportada al sitio de obra. ¿Ya? Entonces no necesariamente tiene que ser piedra triturada. Necesitamos nomás un material de tipo subbase que es más barato que la capa base que es piedra triturada. ¿Por qué no necesitamos un material de, de mejor calidad como es la capa base? Por el motivo que ya hemos explicado anteriormente. La losa de hormigón de 15, 18 centímetros es la que absorbe casi la totalidad de los esfuerzos y deja un poco para el terreno, para las capas inferiores. Entonces, por ese motivo, viene la compactación de la capa de subbase. Algunos le llaman capa base, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. En realidad es subbase nomás.
¿ya? A no ser que realmente sea una capa base de piedra triturada, chancada, con granulometría homogénea, etcétera. Entonces, bueno, ahí esa es una capa base. Pero esta es una subbase nada más. No necesitamos más otra capa, ¿no? Ahí se compacta. Ahí en el equipo vibratorio, un rodillo liso vibratorio. Tiene tres amplitudes de vibración, alta, media, baja. Normalmente se trabaja con amplitud baja y media. A veces con amplitud alta podemos ocasionar fisuras, rajaduras en las paredes de las viviendas que estén cerca a la zona de trabajo, ¿no? Al área de trabajo. Entonces, el cuidado que hay que tener cuando se trabaja dentro de la ciudad en obras de pavimentación. En carreteras no hay problema, pues le damos con todo, ¿no? La amplitud más alta que tenga el equipo. Ahí no vamos a tener casas al lado. Se coloca el perfil metálico este, sobre el cual va a correr la barra de distribución, la regla. ¿Mm? De vez en cuando hay que ir echando agua, ¿no es cierto? Para mantener la humedad óptima. ¿Ya? Dejar que ore un poco. Aquí se ve ya un pedazo de la losa de hormigón ya colocada, ¿no? Y el trabajo va a continuar sobre esta superficie una vez que ya no haya humedad, nada, ¿no? Que el riego seque. Es el agua que ha echado el aguatero. En algún sitio, por el desnivel, puede acumularse algo de agua. Hay que retirar eso con una escoba, nada más. Y después continuar con el trabajo, ¿no? En algunos sectores no entra el equipo de compactación, el grande, el rodillo liso, el vibro compactador de rodillo de acero liso. Entonces se trabaja con equipo manual, ¿no? Como en este caso, una vibrocompactadora manual pequeña, ¿no? Para compactar esas áreas donde no entra el equipo mayor, ¿no? Ahí están los perfiles. En realidad lo que se va a hacer es una unión entre el nuevo pavimento y un puente que hay acá, ¿no? Un puente sobre el canal de drenaje. Entonces, ese sector, esa curva ahí, se va a trabajar de forma manual, ¿no? Todo. Le echamos aceite quemado al perfil metálico para que pueda correr bien la regla. Si tiene armadura, se va a colocar ya la armadura. Está en el sector de una avenida. Esto es en el octavo anillo por el sector de Blooming, de la sede de Blooming. Ya cuando estaban pavimentando por allá, pude sacar algunas fotografías. Entonces ahí están las barras de traspaso de carga, ¿no? Y las juntas transversales, cada tanto, ¿no? Que se coloca ahí, nada más. Fíjense cómo queda ahí. No todos los pavimentos llevan armadura, como les decía. Las calles, por ejemplo, no es necesario colocar armadura. Va sin ese tipo de armadura acá por ser avenida, ¿no? De alto tráfico y mucho más que estamos hablando del octavo anillo, por donde circulan camiones pesados, entonces ahí sí hay que reforzar con todas esas armaduras, ¿no? Que ya están especificadas, ¿no? En todos los proyectos, ya cada cuánto y aquí están trabajando en la noche. Generalmente los vaciados se hacen horario nocturno para evitar las fisuras por retracción que se producen en la superficie de la losa de hormigón. Por eso ustedes van a ver que la mayor parte de los trabajos siempre es en horario nocturno, ¿no? Al atardecer ahí, entonces
ya se instala. Y para trabajar en la noche hay que tener condiciones, hay que instalar, ahí hay una iluminación, ¿no es cierto?, de la empresa. Ahí está la regla distribuidora del hormigón. Adelante va la hormigonera, va botando el hormigón, avanza y también después la barra distribuidora va avanzando. Por detrás vienen ya los que hacen el proceso, el trabajo de frotachado, o esto de acá que están haciendo, ¿no? Bueno, aquí se ve el camión que está descargando el hormigón, ¿no? Caen ahí bollos, montones, y después va a pasar la regla y con ayuda de los trabajadores también se va distribuyendo el hormigón, ¿no? Esta es la regla vibratoria que va distribuyendo, va dejando. Mm. Y más, otra vez la regla. Esta es una avenida, ¿no? En el octavo anillo por el sector de Blooming. Primero se vació un lado y después el otro, ¿no? Y ahí se ha dejado barras de traspaso de carga, ¿no? Cuando se vacíe el otro lado, entonces quedan ahí las barras también. En el tema de protección del medio ambiente, de mitigación de impactos negativos, entonces acá, por ejemplo, se ha hecho una pequeña curva, ¿no? Para poder salvar el árbol este que tenemos acá en la zona de trabajo. El diseño seguramente pasaba y tumbaba el árbol. Entonces ya se ha hecho un pequeño quiebre, una pequeña variante para que desplazar el eje del pavimento y no afectar al árbol, ¿no? Es importante, ¿no? Que es bueno y que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando estén ejecutando sus obras. Aparte que va a estar ahí también con ustedes el ingeniero ambiental mirando todo esto, ¿no? Pero ya en el diseño ya hay que hacer la variante, ¿no? Si se escapó en el diseño original, bueno, todavía hay posibilidad de hacer ajuste, hacer cambio en el eje en la fase de construcción, de ejecución de la obra, ¿no? Se hacen las modificaciones y no hay problema. Y hemos logrado salvar un árbol que proporciona sombra, que es generador de lluvia también, ¿no? Que absorbe el dióxido de carbono de los vehículos, de lo que sale del caño de escape de los vehículos, el dióxido de carbono, y que es el causante principal del calentamiento global y el cambio climático en Santa Cruz de la Sierra y en el planeta Tierra, ¿no? Que es la casa donde vivimos. La tendencia, jóvenes, es minimizar los impactos negativos que pueda generar las obras que los ingenieros civiles ejecutamos o construimos, ¿no? Hay necesidad de hacer, hay que hacerlo, pero siempre que se pueda hay que tratar de minimizar o disminuir o evitar generar impactos negativos. Estos son geotextiles, ¿no es cierto? Son geotextiles que se coloca sobre la losa de hormigón y se humedece para que mantenga humedad, ¿no? Para que mantenga humedad y no se nos empiece a fisurar la superficie, especialmente cuando trabajamos en días de calor, ¿no? Bueno, les dije que en lo posible evitamos siempre trabajar de día y los vaciados se hacen en la noche, ¿no? En calles, en avenidas y en los edificios mismos, ¿no? ¿Ya? Ustedes van a ver las máquinas bombeando hormigón, pero en horas de la noche o al atardecer. Si no, se utiliza este tipo de material que son geotextiles, se extiende,
Se cubre todo el pavimento y se le echa agua y ahí queda protegiendo. Aquí están las ranuras que genera una ranuradora de la manual de los trabajadores, ¿no es cierto? Y la marca para hacer la junta longitudinal ahí, ¿no? Una marca para hacer la junta longitudinal ahí. Por ahí va a pasar la sierra cortando la losa de hormigón. Un tercio del espesor de la losa. La profundidad del corte es un tercio del espesor de la losa, ¿no? Si la losa es de 18, dividido entre 3, nos da 6 centímetros que tenemos que cortar. Y ahí está el que ocasiona las ranuras, ¿no? Con un rastrillo de punta. ¿Para qué se hace esto? Para que la superficie no sea lisa, el acabado no sea muy liso y tener problemas en periodos de lluvia, ¿no? Entonces la distancia de frenado es menor cuando tiene una mayor rugosidad la losa de hormigón, ¿no? Que una superficie totalmente lisa, ¿no? Ahí está la sierra circular ya cortando, haciendo el corte. Cuando hacemos el corte estamos debilitando la losa de hormigón, porque en lugar de tener 18 centímetros ahí va a tener 12 centímetros, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que se hace, jóvenes, para generar un punto débil y que ahí se produzca la fisura, que ahí se agriete, se rompa la losa, ¿no es cierto? Hasta abajo. Con el tiempo aquí esto va a continuar y se va a llegar hasta el terreno de fundación. Y arriba vamos a tener este tipo de corte y rellenado con material asfáltico. Entonces no hay problema, ¿no? No hay problema. Ahí se ve también de nuevo, ¿ven? El corte transversal de la losa de hormigón, la sierra cortando. Y esto es lo que ocurriría si es que no hacemos esos cortes. Si no hacemos corte, como pasó en esta calle, esta está por el tercer anillo cerca al mercado mutualista, en esa calle de ingreso, ¿no? Del Hipermaxi ahí al frente. Alguien que quiera ser curioso, ir y mirar. Está el Hipermaxi por ahí, al frente del Hipermaxi, como yendo hacia el segundo anillo. Entonces ahí está esta calle donde no se vació, se hizo el vaciado y no se le hizo la junta longitudinal, ¿no? Solo las juntas transversales, ¿no? Entonces fíjense cómo se corta el pavimento de manera errática, irregular, fea, ¿no es cierto? Porque sí o sí se va a producir esto. Entonces, uy, me estoy quedando sin batería. Solo que tengo. Estos son de los pavimentos antiguos, ¿no es cierto? Que se olvidaron o no lo hicieron, el corte. Entonces, se va a rajar, se va a fisurar de manera, de manera errática, irregular, ¿no? Ahí se fracturó ahí, acá está empezando a fracturarse en otro lado. Entonces, sí o sí se produce eso. Aquí este es un empalme entre una y otra losa, ¿ven? Cómo va y continúa. Y luego se va desprendiendo el hormigón y ya empieza a crecer vegetación, llenarse de tierra, todo. Y van a empezar los problemas para la losa de hormigón, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es cortar, hacer el corte, limpiar y luego con este aparatito de acá de forma manual echar y sellar con material asfáltico. Algunos dicen alquitrán, ¿no? Material asfáltico, cemento asfáltico que tiene que ser de baja penetración, normalmente entre 40 a 50 o
o 40, sí, 40, entre 40 y 50, que el ensayo de penetración en laboratorio nos da entre 40 y 50. Es un cemento asfáltico más duro, ¿no? Ahí está el corte. Un empalme entre la junta longitudinal y la junta, perdón, la junta longitudinal y la junta transversal, ¿no? Esta es la junta transversal y esta es la longitudinal. Ahí está, ya con el sello. Este trabajo es complementario, es la colocación de los cordones de hormigón, ¿no es cierto? En el borde de la calzada para que para que ahí quede como un soporte lateral. O los vecinos construyan cuando hay casas, entonces los vecinos construyen su acera, ¿no? Va a estar ahí. Pero hay que colocar ambos lados, ¿no? Para evitar falta de soporte lateral y que después empiece a perderse material. Peor en este caso que está en el borde de un canal. Corre agua, erosiona y luego la losa de hormigón queda en voladizo, ¿no? Otra calle donde se está pavimentando. El trabajo quedó ahí, entonces al día siguiente continúa el trabajo en ese sector. Continuamos viendo los mismos equipos en realidad siempre. La barra de distribución, la sierra cortadora para la junta longitudinal y transversal. ¿Mm? Ah, esta no me acuerdo dónde es. No hay. Esta es en el octavo anillo de la avenida Alemania. Del octavo yendo hacia el noveno, ¿no? Ya está terminado el pavimento. Es bueno recuperar esto sembrando grama o algo protegiendo para evitar erosiones que caen al canal, se las lleva el agua y tener problemas. Esos trabajos siempre hay que contemplarlos en el presupuesto de obra, ¿no? Ya, hay que contemplar en el presupuesto de obra. Oh, y ahí se acabó, jóvenes. Sí, esta presentación recién la había armado, no hace mucho, por eso es este. Fíjense que en ese tema de las juntas, perdón, de los cortes, lo que veíamos de los cortes, junta longitudinal, junta transversal, por los problemas que hay ahora en las estructuras de pavimento, este, ya normalmente los cortes se hacían cada 4 metros. Hoy día ya se está haciendo cada 3 metros, para evitar fisuraciones o agrietamientos, ¿no? Entonces, la tendencia en todas partes es esa, disminuir la separación entre juntas transversales, ¿no? Entre una y otra. Esto de acá debía tener unos 4 metros, 4 y medio tal vez. Hoy en día se está haciendo a 3 metros ya, para tener un mejor comportamiento de la losa de hormigón
y evitar las fisuras que se producen ahí en el espesor de la losa y que nos generan problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante hacer ese trabajo, ¿no? Del corte y hay que rellenar con material asfáltico, no después de mucho tiempo, no después de unos 2 días de realizar el corte, ya se puede, o al día siguiente de realizar el corte, ya podemos rellenar con material asfáltico, ¿no? Todo esto. Porque hay en algunas obras donde la empresa constructora lo deja y después de un mes va y sella, ¿no? Y después de un mes ya llovió, acarreó basura, tierra, entonces ya hay material aquí dentro del canal, dentro del corte que se ha hecho, ¿no? Entonces, eso no está bien y por eso hay problemas a veces, ¿no? Inclusive el material de sello ya a veces es mínimo lo que se coloca, ¿no? Porque ya la junta de por sí ya se ha rellenado con tierra, arena, basura, etcétera, ¿no? Ahí está. Sí. Y el rastrillado que hay que hacer siempre para darle textura rugosa, para que no sea una superficie lisa, ¿no? Ese es el objetivo. Hay diversas formas. Hay otra. Tengo algunas del tercer anillo externo, del tercer anillo interno, entre Mutualista y Alemania. Que en clase las mostró también su compañera, pero no me acuerdo si mostró el rastrillado, la señalización para el corte, el textil. Bueno, jóvenes, eso es todo por la clase de hoy. El día viernes estaría con ustedes allá en aula. Yo creo que ya el tiempo va a estar bueno y vamos a poder encontrarnos y les voy a devolver sus exámenes. De unos 10 minutos les paso, por favor, sus notas. A algunos nos ha ido bien, a otros regular, a otros mal. Bueno, los que no estamos muy bien, no tenemos que desanimarnos y tenemos que seguir estudiando, nada más. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Listo, jóvenes, gracias por la atención. Cuídense y hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao, chao, jóvenes.